Augusto José Antonio Barcos, Watt and the Paraguay Winter Jovic at Skrejvik. Está considerado como el autor más importante de su país y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana. Ganó el primer Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas por lo menos 25 idiomas. Fecha de nacimiento 13 de julio de 1917. Asunción, Paraguay. Fallecimiento 26 de abril del 2005, Asunción, Paraguay. Bromas notables. Hijo del hombre, 1960. Yo el Supremo, 1914. Hijo del hombre es la primera novela del escritor paraguayo Augusto Robabarcos. Publicada en 1960, considerada una obra fundamental en la literatura latinoamericana, formaba parte de una trilogía que se completa con Yo el Supremo y el Fiscal. El autor cumplió una nueva versión en 1983. Biography. Name: Roberto Emilio Godofredo Art. Birth: April 21st, 1900. Death: 26th of July of 1942. Cause of death: heart attack. Gravedigger, Chacarita Cemetery, Argentina. Nationality: Spanish language. Doctor: Mirta Art. Occupation: Right, Horse-Night Inventor. Harris: Novel, Short Story Header. Inventor: formó una sociedad Arna por Art y Nacarity, y con el poco dinero que el actor Pascual Nacarity pudo aportar, instaló un pequeño laboratorio químico en Lanús. Llegó incluso a patentar unas medidas reforzadas con caucho. Algunas de sus obras literarias fueron El juguete rabioso, 1926. Los siete locos, 1929. Los lanzallamas, 1931. El amor brujo, 1932. Gracias. Augusto Monterroso era hijo de una hondureña, Amelia Bonilla, y de un guatemalteco, Vicente Monterroso. Augusto Monterroso Bonilla, también conocido como Tío Monterroso, fue un escritor hondureño nacionalizado guatemalteco y exiliado en México, conocido por sus relatos breves. Su fecha de nacimiento fue el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. Su fallecimiento fue el 7 de febrero del 2003 en Ciudad de México. Las obras más notables fueron El dinosaurio. La educación que tuvo se dio en el Colegio de México. Sus premios fueron el Premio a la Princesa de Austria de las Letras, y los hijos que tuvo fueron María Monterroso, Marcela Monterroso y Áñez Monterroso. From a very young age, the alternate reading and classing of the Spanish and English language, these words would help him to support his family, who he was the co-founder of the literary magazine and is located is member of the generation is the of 1904. En 1921, cuando Augusto Monterroso nació, la economía local debió adecuarse a las actividades más demandadas de la época. Si durante los primeros años del siglo XX la ciudad había adquirido fama de inmoral y perversa por la existencia de cantinas y lugares de juego, esta creció aún más durante la Prohibición. Al estallar en 1944 las revueltas contra el dictador Jorge Ubico
Monterroso desempeñó un activo papel, lo que lo llevó a la cárcel al tomar el poder el general Federico Ponce, pero en septiembre logró escapar de prisión y pidió asilo en la Embajada de México. Tras la Revolución de Octubre en Guatemala, encabezada por Jacob Arbenz, Monterroso fue designado para un cargo en el Consulado de Guatemala en México, donde permaneció hasta 1953. Tras la caída de Arbenz, exilió en Chile y luego para retornar a México en 1956, país en el que iba a establecerse definitivamente. Las principales obras de Augusto Monterroso: La Oveja Negra. Las obras completas de Augusto Monterroso: El dinosaurio, Mr. Taylor, La vaca, La oveja negra, Movimiento perpetuo y Cuentos y fábulas de Augusto Monterroso. Biografía. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. En Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1957 falleció. Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, utilizado por primera vez en el Poema del Pasado, publicado en diario El Coquimbo en 1908. Trabajaba de maestra y colaboraba en publicaciones literarias, apareciendo sus primeros escritos en 1904 en El Coquimbo, Penumbras de la Serena y La Voz de Elquia de Vicuña. Durante esta etapa empieza a escribir Desolación y colabora con la revista Elegancias, que dirige Rubén Darío desde París en 1914. Obtiene el Premio Nacional de Poesía de Chile con Sonetos de la Muerte. En 1925 es nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual por la Sociedad de Naciones en Ginebra, en Suiza, y asiste en distintos congresos por Suiza. En 1928 representa a Chile y Ecuador en el Congreso de la Federación Internacional Universitaria en Madrid y trabaja en el Consejo Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones en Roma, Italia. Durante la década de los 30 da clases en Estados Unidos en las escuelas Bernard College, Vassar College y en el Middlebury College. También viaja por Centroamérica y las Antillas. Colabora con las universidades de Puerto Rico, La Habana y Panamá. En 1933 es nombrada cónsul de Chile en Madrid y en 1934 se la nombra hija adoptiva en Puerto Rico. Durante este periodo, como embajadora, viaja por Lisboa, Guatemala, Francia, Brasil, Estados Unidos, México e Italia. 1 December 10, one Tuesday night under 45, he received the Nobel Prize for Literature in One Tuesday Night Under 50, the Sierra de las Américas Prize from the Academy American Francis History in Washington, and One Tuesday Night Under 51, the Chilean National Prize for Literature in One Tuesday Night Under 53. She was appointed consul in New York and also a delegate to the United Nations General Assembly. Gabriela Mistral, one of the most important poets of the siglo XX, a rural teacher and educator, won the most important award in world literature. She was Doctor Honoris Causa B.E. University of Guatemala Mills College of Oakland, California, and B. the University of Chile. Among other universities, his work is translated in 20 lenguajes. Algunas de las obras de Gabriela Mistral fueron Desolación, Locas Mujeres, Sonetos de la Muerte, que con esta ganó un premio Nobel en la literatura. Gabriela Mistral vivía en la época de la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto civil dado en Colombia el 17 de octubre de 1889 y el 21 de noviembre de 1202. Entre un principio era entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional. Encabeza el presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de junio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador en alianza con el liberal Aquileo Parra. A partir de entonces, y a pesar de dicha alianza, la guerra continuaría entre liberales y conservadores históricos. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien organizado y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anárquico. Se dio en el lugar de los actuales territorios de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. El resultado tuvo como resultado la victoria del Partido Conservador. Las consecuencias: se crea la
hegemonía conservadora, disolución del Partido Nacional y la separación de Panamá. Important events during the late Emilio Carpentier, World War I, the Great Depression, what was our economic crisis, Spanish Civil War, World War II, Cuban Revolution. Una de las novelas más importantes de Alejo Carpentier fueron Los Todos Perdidos. Esta novela fue lanzada al público en 1953. Pues la novela trata sobre el viaje a la selva de una apasionada de la música que busca el origen de la música a través de los viejos instrumentos. Le encargan que traiga los instrumentos de la selva venezolana. Emprende el viaje con su amante Chu. Su mujer artista y sus hijas le impiden verla, por lo que se ve frustrado. Durante el viaje, a medida que se interesa por la vida de la selva, se desprende de su amante y conoce a una joven, Rosario, de la que se enamora y rompe con su amante. Se instala a vivir con Rosario en la selva. Conoce también a un buscador de oro que ha creado una ciudad en la selva. Tiene que regresar a la ciudad porque su mujer lo busca. Logra divorciarse y acude otra vez a la selva para reunirse con Rosario. Pero Rosario se entera de que se ha casado y nunca pensó que iba a regresar a instalarse de verdad con ella. Por lo tanto, regresa a la selva, porque allí es donde se siente mal, conectado consigo mismo. Uno de los poemas más representativos de Alejo Carpentier, el Caracol Poema, es el poema